¿Qué tal, amigos de Confesiones, amigos de la señal de tu canal 10? Como siempre, como todas las semanas, para mí, usted lo sabe, es un privilegio que nos permita acompañarnos en una emisión más de nuestro programa, ahí en la intimidad de su hogar, o desde donde nos haga el favor de vernos, ahora no solo a través de la señal de televisión, también en internet, en las plataformas que se pueden descargar ya para teléfonos inteligentes, para tabletas, que nos permiten estar ahí donde usted vaya y acompañarle, así como lo hace usted con nosotros, sobre todo en esta emisión de Confesiones. Como siempre, también, como todas las semanas, un saludo con mucho afecto a mis amigos de la cuenta de Twitter, @VázquezHandal. Por ahí estamos en contacto permanente siempre. Y bueno, hacer extensivo ese saludo afectuoso a todos nuestros amigos de la península de Yucatán, a nuestros amigos de Campeche, de Yucatán, a mis paisanos de Quintana Roo. Y precisamente hoy nuestro invitado es un político yucateco profesional, pero que en algún momento de su trayectoria ha tenido que ver con Quintana Roo, y de eso y de muchas cosas vamos a platicar con él. Vamos a tratar de confesar al magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, Santiago Altamirano Escalante. Bienvenido a Confesiones. Muchas gracias por la invitación, es muy amable. Muchas gracias. Tendría yo que empezar, como lo hacemos siempre, en el formato de la confesión, preguntándote si te tuvieras que autodefinir, si te tuvieras que presentar, si tú tuvieras que presentar a Santiago como invitado del programa, ¿cómo dirías que es? Yo lo presentaría como una persona dedicada permanentemente a convertirse en un hombre disciplinado. Yo creo que nos estaremos. En la disciplina de tratar de ser disciplinado. En la disciplina de tratar de ser disciplinado, definitivamente. Yo creo que no podemos acelerar algo de manera contextual y decir que ya llegamos a ese punto cuando en la dinámica de la vida, pues de manera constante estás en la búsqueda de otras alternativas, en el cumplimiento de ciertas metas, y bueno, tienes que aplicar esa disciplina de manera constante. Evidentemente, para llegar a conceptos de este tipo cuenta y mucho la historia personal, el cómo te has forjado, tus antecedentes, tus entornos. Si nos fuéramos atrás en el tiempo hasta la fecha que tú consideres prudente, ¿por qué no nos cuentas la historia de Santiago Altamirano, que nos va a llevar cronológicamente hasta el momento actual, que ya platicaremos después de lo que estás haciendo ahora? Mira, yo te llevaría junto conmigo y de la mano, digo, bueno, en el entendido de conocer qué ha hecho Santiago Altamirano, a la dinámica del entorno familiar, que yo creo que ahí es donde la pauta de qué va a ocurrir con las personas en este país, pues es lo principal que te encamina hacia uno u otro lado. En algún momento de mi vida, como cualquier familia de este país, pues bueno, tuvo sus inconvenientes, sus aciertos, sus desaciertos. Y ahí donde el temperamento, independientemente de la parte fisiológica, pues hablando de la parte psicoemocional, donde yo preví que pues, era necesario abocarse a hacer las cosas de una manera que pudiera darme unos resultados que me dieran una satisfacción y que pudiera yo continuar en el camino del proyecto de mi vida. Yo creo que por ahí, estamos hablando aproximadamente del año 1980, más o menos. ¿Y esa circunstancia determina una vocación, una intención de dedicarte a algo? O sea, ¿en esa época tú ya sabías a qué te querías dedicar? En esa época ya tenía yo más o menos la idea de cuál era el camino que yo quería seguir y pues de cierta forma en las oportunidades que me ha dado la vida y pues el trabajo que hemos realizado me ha permitido a mí estar en el servicio público. Y el servicio público era que desde aquel momento algo que llamaba mucho mi atención y que me permitía a mí sentirme de una manera visionaria en algún lugar, brindando una atención a las distintas personalidades, a los distintos grupos o a una persona en específico que pudiera darle esas herramientas que de cierta forma en el camino hasta ese momento a mí me habían hecho falta. Entonces, yo siempre me vi en el servicio público. Sí, porque, bueno, hay una parte que es la vocación, sí, que se combina con la parte académica. Definitivamente. Y entonces ahí es donde uno va descubriendo realmente hacia dónde quiere ir. Y tiene que haber un momento, yo me supongo que es en tu participación en los liderazgos estudiantiles, cuando definitivamente dices, esto es lo mío y de aquí en adelante me voy a dedicar. Mira, yo creo que esa decisión ocurre específicamente una vez que yo llego
a la carrera de licenciado en Derecho. Llegando a la carrera de licenciado en Derecho es cuando yo al final decido sí decir, me voy a ir al servicio público, precisamente porque vivo un momento de lo que tú comentas precisamente del tema de la política estudiantil. Hubo un proceso electoral ahí en la Facultad de Derecho y pues bueno, eso terminó de despertar a mí ese interés y enfocarme totalmente al servicio público. Digamos que una vez que concluyes pues la parte académica, digamos la primera parte académica, porque nunca has dejado de seguirte preparando y estudiando, ¿cuándo se da esa primera oportunidad en el servicio público? Y mira, fuera porque al final el tema de la política estudiantil, muy a pesar de que como adultos a veces lo vemos como algo no significativo, no insignificante, no significativo. Bueno, es que hay que decir, digo, lo hemos comentado mucho aquí en Confesiones, porque pues yo diría que el 90 o el 95% de los personajes de la política de Yucatán provienen de la política estudiantil, y a lo mejor eso sí hace diferencia con muchos otros estados, pero este es, en el caso de Yucatán, el formato, el semillero y el lugar desde donde se crecen los liderazgos, ¿no? Eso sería una característica, ¿no? Yo lo vería más por ese lado. Sí, sí. Y bueno, digo, en ese sentido, porque al final es un servicio público, ¿no? Estás tú ahí tratando de cumplir con los compromisos que hiciste en el momento que llevas a cabo una campaña, en el momento que compartes con la gente, en el momento que escuches a la gente, y que una vez que la gente decide que tú eres la persona que ellos consideran quien deba tomar las riendas en ese momento de la presencia de los alumnos, pues bueno, tienes que cumplir con esa expectativa. Y bueno, se convierte en un servicio público. Entonces yo creo que esa fue la primera oportunidad dentro de lo que es hoy mi desempeño en el ámbito de la función pública. Pero si hiciéramos un recorrido, digamos, de atrás para adelante, digamos, de manera breve por los cargos que has ocupado, porque creo que es interesante para compartir con nuestro auditorio, pues has construido ya una carrera muy interesante, con muchas responsabilidades diferentes, que tienen que ver con aspectos eminentemente políticos, eminentemente de administración pública, y entonces te pediría, pues en esa cronológica relación, que fuéramos comentando ese paso por los cargos públicos que has tenido. Mira, si no todos, al menos los más relevantes, sí, ¿no? Yo te diría tres aspectos. Yo te diría el aspecto social. El aspecto social, en su momento, estar dentro del Ejecutivo del Estado de Yucatán, en Oficialía Mayor de Gobierno, me permitió tener un contacto permanente con las distintas peticiones que hace cualquier ciudadano que acude a su gobierno a solicitar uno u otro apoyo. Entonces te da esa parte social. Y pues en ese sentido yo estuve en Oficialía Mayor de Gobierno, en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, y a mí me permitió palpar ciertas condiciones, ciertas circunstancias que estaban presentando socialmente y que te daban a ti la apertura a ver una realidad que a lo mejor hasta ese momento, por ser estudiante, por ser dependiente de una familia, o por, bueno, no estar empapado de la problemática social, ver esa parte que yo no conocía. El segundo apartado, pues es un tema relacionado con lo que hoy en ese momento hago, que tiene que ver con el tema de justicia. Surge la posibilidad de estar en el Consejo Tutelar de Menores y conozco una realidad que yo de manera directa viví. En algún momento de mi vida, pues palpé la situación que se presentó en 1980 precisamente en el estado de Chihuahua. Muy poca gente se acuerda de ese dato, ¿no? Con el tema del traslado de cantidad de jóvenes a un rancho que existía en ese lugar en la ciudad de Chihuahua y que descubre el ejército, que termina de desbaratar y bueno, regresa a esos jóvenes a sus lugares de origen. Y pues bueno, al tener yo la edad y estar en una situación de edad similar a quienes se fueron, viajaron a ese lugar, viviendo las circunstancias que estaban en el lugar en que yo vivía, pues bueno, pude darme cuenta de que en el momento que me toca a mí estar en el Consejo Tutelar de Menores, saber cuáles eran las razones principales por las cuales estos jóvenes se encontraban en ese lugar. Entonces esta parte de administración de justicia me brinda a mí la visión, sí en el ámbito jurisdiccional, pero sí también en las condiciones sensibles, en las condiciones humanas de quienes desafortunadamente cometen errores y se ven involucrados en una situación de esta naturaleza. Y bueno, ya hablamos de la parte social, te estoy hablando de la parte jurisdiccional y pues me enfocaría más a la parte humana. Y yo creo que la parte humana me la han dado, no un puesto, un cargo en específico, sino la constancia del servicio público,
de vivir estas circunstancias tan variables que no son otra cosa derivadas que de la parte sí económica, pero la parte también formativa. Y la parte formativa, que es un tema que a mí me fascina, me gusta mucho y que he tratado de profundizar en empaparme la parte académica con respecto a eso, el conocimiento, pues nos damos cuenta de que el dejar a un lado la parte normativa de la parte humana, pues no te va a llevar a ningún lado. Independientemente de esa parte normativa, de la parte del entendimiento de esa conducta humana, pues tampoco te va a llevar a ningún lado. Entonces tienes que tener clara esa parte humana para poder entender el comportamiento social. Entonces, yo lo viví en esos tres aspectos que me han dado a mí la oportunidad de ser la persona que soy en este momento. Comentaba yo al principio que en algún momento dado también estuviste en Quintana Roo. Voy a ir rápidamente a un corte y cuando volvamos entonces te pediría que nos platiques esa experiencia por mi estado. No nos tardamos nada. Bien, estamos de vuelta después de este breve corte con el magistrado Santiago Altamirano y comentaba yo antes precisamente de la pausa que en algún momento de tu carrera política tuviste la oportunidad de ejercer el servicio público en Quintana Roo. ¿Por qué no nos cuentas esta experiencia? Mira, después de mi breve tiempo de estadía por el Consejo Tutelar de Menores, tuve la oportunidad de llegar al estado de Quintana Roo, en donde pues recibí un trato de verdad de excelencia, una oportunidad pues única, dadas las circunstancias políticas del estado. Yo salgo del Tribunal Superior de Justicia en ese momento, estaba yo como técnico judicial, y me traslado al municipio de Solidaridad, que bueno, que en ese momento tenía un crecimiento per cápita impresionante a nivel Latinoamérica, a nivel nacional, y pues bueno, lo que representaba ya en ese momento Playa del Carmen, estoy hablando del año 2004, 2005, a lo que yo conocí de Playa del Carmen, pues bueno, Playa del Carmen en su momento me tocó conocer 4 manzanas de lo que era Playa del Carmen. Yo cuando ya llego, pues bueno, ya era un municipio en un crecimiento impresionante. Llego a invitación de manera indirecta de un buen amigo que estudió aquí, gobernaba en ese momento Carlos Joaquín González, y llego como juez calificador, precisamente una colonia muy complicada, que es de las cosas que te digo que puede uno obtener de cada momento, de cada situación, de cada circunstancia, de las oportunidades que se te presentan. Y pues bueno, tuve un contacto permanente. Yo creo que el municipio es la clara muestra de lo que es un gobierno del pueblo, porque el contacto que tiene no lo tiene en la misma proporción el Ejecutivo, no lo tiene mucho menos el Ejecutivo Federal, pero sí lo tiene de manera permanente y constante, que es a donde arriban de manera directa y casi inmediata el ciudadano a tratar de resolver sus circunstancias, a tratar de resolver su problema. Bueno, me toca estar como juez calificador y bueno, a manera de broma, ¿no? Yo decía que pues bueno, me tocó ver la parte más destructiva del ser humano, ¿no? Porque pues desafortunadamente había muchos jóvenes solos trabajando, muchas mujeres solas trabajando. Empezaba el tema tan conflictivo que tenemos hoy en nuestro país, que es el tema de las adicciones, y pues bueno, veías la más clara muestra del comportamiento humano al extremo, pero al extremo negativo. Y pues bueno, pues yo viví esa parte por aproximadamente 8 meses, y después me toca ver de cierta forma la cara amable. Me habla el señor presidente municipal y me invita a irme como director de Protección Civil, y veo la parte bonita de Playa del Carmen. Bueno, conozco otras circunstancias. Fue una experiencia en ambos casos inolvidable, un aspecto que yo no conocía, que era el relacionado con Protección Civil. Yo lo relacioné, me acuerdo perfectamente. Me pregunta el alcalde, me dice, ¿y sabes qué es Protección Civil? Sí, le digo yo, la cuestión de los huracanes. Me dice, no te equivoques, me dice, no es la cuestión de los huracanes. Mira, hay que entender que el tema de Protección Civil pues es un tema muy sensible, es un tema en donde tienes que estar a la par con los comportamientos humanos,
con las circunstancias naturales, con las circunstancias sociales, en fin, es una variedad de situaciones que tú tienes que prever, y es donde a mí me dan estos parámetros para lo que hoy también hago en el ámbito de justicia, que tienen que ver con la parte de cierta forma preventiva, que es lo mejor que puede ocurrirle a la sociedad y a cualquier ciudad en donde haya un gran número de personas habitando. Y pues bueno, fue inolvidable porque te comento una situación particular, y llega un grupo de jóvenes de Inglaterra, me habla el señor presidente municipal y me dice: mira, me están avisando de la ciudad de Cancún que en su paso hacia Tulum un grupo de jóvenes se extravió aquí en Playa del Carmen, entonces es necesario que los encontremos, porque ya les estuvieron hablando al teléfono satelital, y pues el teléfono satelital ni siquiera estaba encendido, y pues bueno, desafortunadamente por eso no lo podemos ubicar, y empezamos a buscar a los jóvenes. Nos fuimos a los cenotes, nos fuimos a los ranchos, y en fin, hicimos una serie de comitivas del ejército, de la policía, de bomberos, de los propios integrantes de protección civil, del voluntariado de protección civil, en la búsqueda de estos jóvenes por todos lados. ¿En qué termina este asunto? En algo muy, muy curioso, porque se bajan ellos, sí, efectivamente, entre Playa del Carmen y Tulum a comer. La persona que tenía a cargo a estos jóvenes deja sentada su mochila, y ahí tenía el teléfono satelital, y al final de cuentas lo más sencillo era lo que había ocurrido: ni estaban extraviados, ni los habían secuestrado, y no había ocurrido ningún hecho delictivo. Lo que había ocurrido era tan simple como que habían sustraído el teléfono por una persona ajena a quien debería tener la responsabilidad, y pues el teléfono pues no aparecía. Y pues en ese momento Tulum era parte de Playa del Carmen, y yo le hablo al director, a su director que estaba ahí, y pues él de repente me entra la llamada y me habla y me dice: ¿sabes qué? Pues aquí están estos jóvenes, no sé por qué tanta desesperación, ya movimos ejército, policía estatal, policía municipal, y bueno, son situaciones que se presentan en un lugar turístico, y te digo, aprendes de todos los lugares, porque pues bueno, lo único que me dio a mí esa responsabilidad, independientemente de la gran experiencia, fue el tener la prudencia en hacer reflexiones de las circunstancias que pueden presentarse, y tener una objetividad muy clara de lo que vamos a hacer para cumplir con la responsabilidad. Sí, digo, y al final de cuentas son experiencias que te van nutriendo, porque te dan un panorama mucho más amplio de todo lo que significa la cuestión de la cosa pública. Pero al final de cuentas, digo, después de esta magnífica experiencia, pues a lo tuyo, te regresas a Yucatán. Regresamos a Yucatán, así es. ¿Y qué vienes a hacer después de Quintana Roo? Mira, yo regreso a Yucatán en el 2007. Me hacen una invitación, primer término, concluía la vigencia de un sistema, ahorita estoy hablando del tema relacionado con la administración de justicia, la vigencia del Consejo Tutelar de Menores Infractores. En muchas partes del país seguía funcionando hasta ese momento. Y lo que me piden, primero que nada, es concluir los trabajos del Consejo Tutelar. O sea, esa institución como tal debería desaparecer de la estructura orgánica de la administración pública, y debería desaparecer sus funciones procesales que de cierta forma tenía hasta ese momento, con la garantía de que las cosas se hicieran apegadas totalmente a la legalidad, es decir, apegadas a las garantías constitucionales, y pudieran permitir el cumplimiento del espíritu de esa ley hasta ese momento existente. Se hace un trabajo de 2 meses aproximadamente. No me había incorporado a la administración pública. Ese trabajo lo hago a manera de asesoría. Y en septiembre, precisamente septiembre 15, me queda todavía en la memoria la fecha, porque tenemos una actividad en el Parque de Mejorada, y yo acudo al Parque de Mejorada y me invita en ese momento quien gobernaba el estado a ponerme en contacto de manera directa con el señor procurador, porque ya tenía instrucciones del señor procurador, para darme posición como subprocurador especializado en justicia por antes. Después de este tiempo y esta labor que hicimos a manera de asesoría para el Ejecutivo del Estado en aquel momento, pues ya me incorporo primero como subprocurador en aquella extinta, hoy Fiscalía General del Estado. Y ahí es donde inicio de nueva cuenta mis actividades profesionales dentro de la administración pública en el Estado de Yucatán. ¿Y después de ahí? De ahí voy a una campaña para la elección del Ayuntamiento de Mérida. En el año 2009 salgo de ahí, ganamos el proceso electoral en el 2010, y me incorporo, dentro de la planilla estaba yo como regidor, y me incorporo como regidor secretario del Ayuntamiento de Mérida. Otra gran experiencia. Otra gran experiencia. Pues regresamos al ámbito, ¿no?, que te comentaba, del contacto permanente con la ciudadanía, que pues al final
es yo creo que el emblema de lo que es la estructura del Estado en México, el ayuntamiento, la más representativa. Sí, pero a veces tenemos la idea, por el número de ayuntamientos que hay en el país y por su población, sí, que ese contacto es muy directo porque es poca. Pero cuando estamos hablando de un ayuntamiento como el de Mérida, donde la cantidad de población es muchísimo mayor, vamos, es uno de los más grandes del país, además con una enorme red de complejidades en cuanto a su administración y su función, pues ser secretario del Ayuntamiento de Mérida es un cargo de importancia, de relevancia, es un gran reto, ¿no? Pues yo creo que fue, efectivamente, me permito usar tus palabras, un gran reto. Vaya, la máxima experiencia de un cargo en donde tuvieron una responsabilidad a lo mejor distinta, pues yo creo que lo fue en su momento la Dirección de Protección Civil de Playa del Carmen, ya que ahí la dinámica no tenía que ver con la situación social del municipio, pero sí tenía que ver con las circunstancias de protección y resguardo de los integrantes de ese municipio. Entonces sí son distantes, pero bueno, en una dinámica de grado de responsabilidad yo creo que sería asemejable en ese sentido, ¿no? Claro que aquí con una mayor dimensión, porque entonces de ti dependían ya muchísimas más áreas, el nivel de cobertura, además, insisto, por el tamaño de la población era mucho mayor, y eso aparte de la circunstancia política, porque un secretario del ayuntamiento también a su vez atiende el aspecto político local, ¿no? Sí, la política interna, ¿no? Al final de cuentas, la política interna del municipio, pues hay que recordar que los órganos colegiados más representativos también lo son los ayuntamientos, y pues el lograr los acuerdos necesarios para poder habituallar de las necesidades que se presentan en una ciudad como esta tan compleja, pues no es algo sencillo, y sobre todo en los aspectos en donde necesariamente se tendría que tener una mayoría calificada, pues es algo nada sencillo, porque pues son los recursos de los impuestos de los ciudadanos que al final quedan en manos en ese momento de dos entes políticos representativos como partidos representados en los regidores del ayuntamiento, y pues bueno, nos permitió de cierta forma adquirir esa parte también de experiencia política y lograr muchos acuerdos que al final se vieron reflejados en beneficios. Y digamos que esa fue pues la plataforma, el punto de quiebre, por llamarlo de alguna manera, que te lleva a donde estás actualmente. Mira, yo me voy más por el aspecto de los resultados que hubo cuando tuve la oportunidad de estar en el ámbito del Consejo Tutelar, y pues de cierta forma o no, como subprocurador especializado en justicia para adolescentes. Qué curioso que cuando yo termino mi carrera yo hago una tesis relacionada precisamente con el tema de los adolescentes. El nombre de la tesis fue Los derechos humanos de los niños de la calle. Y el tema de la justicia para adolescentes tiene mucho que ver con esta parte, y pues bueno, yo creo que a la hora de hacer las propuestas, teniendo la oportunidad el Ejecutivo y el Judicial de hacer esas propuestas al Legislativo, pues bueno, surge por ahí, yo creo que derivado de ese trabajo que se hizo mi nombre, y pues no creo que hubiera sido algo tan sencillo, ¿no? Ser el segundo de a bordo, como así lo representa la figura del secretario de ayuntamiento, y el tener que invitarlo para ser parte del Tribunal Superior de Justicia. Yo creo que no fue algo sencillo. No, pero evidentemente en la calificación de un desempeño, sí, considerando además el paso que ya habías tenido por todos los cargos que has mencionado y los buenos resultados, mi punto pues para sí, decir que era una plataforma es que ya eras un personaje digno de ser tomado en cuenta para una responsabilidad tan grande por todo ese desempeño previo, por todas esas capacidades mostradas. Evidentemente también tenemos que hablar de un tema de confianza, tenemos que hablar de un tema de lealtades políticas, de grupo. De las reglas no escritas. De las reglas no escritas que te llevan ya a una posición de este nivel y de esta relevancia. Pero bueno, para entrar en materia, porque además me supongo que de eso es de lo que quieres hablar, déjame ir rápidamente un corte y volviendo, pues entramos de lleno ya a lo que estás haciendo en el Tribunal Superior de Justicia. No nos tardamos nada.
Bien, estamos de vuelta, seguimos platicando con el magistrado Santiago Altamirano y precisamente al término del bloque anterior llegábamos al momento, al punto en el que eres propuesto y eres electo para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Y seguramente, independientemente de las asignaturas normales que tiene un magistrado, tú tenías tus propios conceptos, las ganas de hacer cosas diferentes, poner la huella personal en lo que se hace, trascender. Lo plantearía en estas dos visiones, que nos relates cómo pasó, qué has estado haciendo desde tu arribo al tribunal, pero sobre todo esa parte donde tú, de manera más personal, has querido imponer ahí un estilo particular de hacer las cosas. Mira, yo creo que entrar en una dinámica primero de la explicación de la responsabilidad de un magistrado nos llevaría más de 10, 15 minutos. Entonces, yo lo voy a encajonar en una sola palabra. La responsabilidad es resolver los asuntos derivados de una inconformidad. Esa es la función y la responsabilidad máxima de un magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que tiene otras funciones, pertenecer al Pleno, que bueno, asistir a las sesiones del Pleno, proponer. Esa parte es, yo creo que la parte administrativa del funcionamiento administrativo, y valga la redundancia, del Tribunal Superior de Justicia. Pero bueno, la máxima responsabilidad es resolver esos asuntos bajo una dinámica que la propia norma te impone. Y pues cumplir en ese sentido, pues yo creo que no lo voy a decir en un ánimo provocativo ni de ninguna índole. Entonces es sencillo. Tú tienes una preparación, tienes un conocimiento y tienes que resolver con la ley. Y listo. Entonces para mí no es algo complicado. Digo, no es algo complicado porque he tenido la fortuna de tener esa posibilidad de conocer el anterior sistema, de conocer la problemática de forma directa cuando fui juez calificador, de conocer las circunstancias particulares en que ocurre cada uno de los hechos plasmados en el propio Código Penal, investigar las circunstancias en las que ocurren esos hechos desde el ámbito de la Fiscalía, como en aquel entonces se llamaba Subprocuraduría Especializada en Justicia para Adolescentes. Y bueno, llegando yo al Poder Judicial y darme cuenta de las condiciones que guarda hoy esa sala especializada en justicia para adolescentes, que tú presides, que yo presido, me propuse no dejar de lado la parte humana. Te decía yo tres aspectos, te decía el aspecto social, te decía el aspecto de cierta forma normativo en el cumplimiento de las responsabilidades, y te hablaba del aspecto humano. Y el aspecto humano, yo creo que en estos tiempos y a estas alturas lo hemos dejado de lado. O sea, hombres no dejamos de ser, y me refiero como especie, como uno más de los seres vivientes de este planeta, pero como seres humanos estamos dejando mucho que desear. Y pues no me doy baño de pureza, pero a lo que sí voy es que es necesario que empecemos a tomar decisiones en ese sentido y aportarle a la sociedad y aportarle a lo que estamos o lo que vamos a dejar en este planeta. Y veo los números, ya hablando de la parte de la responsabilidad, veo las características de esos números, vislumbro que la situación que se estaba presentando en el ámbito de mi responsabilidad ya de segunda instancia en el Poder Judicial, algo que yo ya había detectado desde que había sido magistrado del Consejo Tutelar, que era precisamente lo relacionado con algo que la misma ley te dice que no es disculpa, con el desconocimiento de la ley. Y en base a esa idea desarrollamos ahí un proceso con sustento para determinar de qué forma podía la sala especializada, el magistrado de la sala especializada, contribuir a difundir y a multiplicar la información contenida en la ley. Y con qué características o en qué forma darla a conocer. Y trajimos una serie de resultados a la mesa y concluimos en que esa información debe ser divulgada en cada grupo etario al que nos podamos nosotros presentar. Y si pudiéramos hacer una división visual en este momento, hablaríamos de los padres de familia en general,
de los padres de familia, de los adolescentes involucrados en delitos, de las ONGs, de las ACs, de los estudiantes de prepa, de los estudiantes de secundaria, de los estudiantes de derecho, de los estudiantes de otras carreras, de los hoy ya litigantes, los hoy abogados, licenciados en derecho, y cada uno tiene una manera, tiene una concepción mental de las cosas, tiene un entendimiento personal de las situaciones, y es ahí donde encontramos el camino para que unos meses, 2, 3 meses de haber arribado a la sala especializada, iniciar algo que hoy denominamos Debes Saber. Debes Saber es un programa precisamente que sirve como una herramienta de comunicación para llevarle a la sociedad, en cada uno de esos grupos sectarios, en su idioma, qué tiene esa ley de justicia para los adolescentes, cuáles son los parámetros, de qué habla, y no en los términos técnicos. Sí en los términos técnicos, pero a todos aquellos grupos de una forma entendible, que tienen al final una preparación en el tema del derecho, un perfil en el tema del derecho, porque es necesario que conozcan esos términos, la parte técnica, pero no así a todos aquellos jóvenes que aún están en el camino, que no han todavía definido totalmente su proyecto de vida, y que es necesario que comprendan que hay consecuencias de los actos que ejecutan derivados de una decisión. Y eso es lo que estamos haciendo desde hace ya más de 3 años. Difundir a través de esta herramienta que, insisto, se le denomina Debes Saber, el contenido de la Ley de Justicia para Adolescentes. Si hubiera una forma de medir impacto en el entendido de que la aplicación de un programa como estos tiene mucho de intangible. Definitivamente. Porque no es un programa numérico. Sí, así es. Pero desde tu criterio, porque además es algo que tú convives todos los días, ¿cuál ha sido el impacto? Mira, desafortunadamente, y lo digo por somos del sexo hombre masculino, el impacto más importante se da en las mujeres. Son más despiertas, entienden perfectamente en la forma que se les explica, y son las que más preguntan. No ocurre lo mismo con el varón, con el hombre, desafortunadamente. Entonces, en este momento estamos hablando de que estamos ya en noviembre, hablaremos de un promedio de 4, 12, son más de 65 conferencias que hemos llevado a cabo, y pues no bajo yo de menos de 3,000 personas a las que hemos impactado. No quiero hablar de una bonanza, tú mismo dijiste que es intangible. Sí, totalmente, intangible. Esto no se maneja con números. Pero al menos en un 50% de esos 2,600 hicimos algo de conciencia. Y conciencia en el sentido de que percibían ellos la posibilidad de que estaba cometiendo un delito, pero no aceptaban esa realidad. Y la conciencia lo único que les dio es aceptar esa realidad y tomar las providencias necesarias para no insistir en ese comportamiento. Entonces, sí podríamos hablar de un 50% de efectividad en hacer conciencia. Y lo digo en esos términos para no malinterpretar y decir, nunca van a cometer un delito, que no es el punto, ¿no? Pero sí para hacer conciencia. Sí, pero evidentemente el espíritu de un programa como estos, y en el nombre lo dice todo, en el deber saber, el ciudadano, independientemente de su responsabilidad, de su actividad, de su edad incluso, con este conocimiento pleno de lo que es y lo que no debe de ser, queda, digamos, al albedrío de cometer o no un delito, pero sí también de saber que va a ser perseguido y castigado. Y con la plena conciencia. Ahora sí, con la plena conciencia. Sí, claro. Entonces, por eso te decía, o más bien me preguntabas cuál sería la huella que estoy tratando de dejar, es precisamente que sí tenemos una gran responsabilidad de administrar justicia, pero también yo creo que tenemos una gran responsabilidad de darles a conocer el contenido que tienen las normas, pero en su idioma, no en los términos que plasman las distintas normas. Y vaya, con las reformas que tenemos hoy, yo creo que necesitamos esa parte. Sí, bueno, porque estas normas transforman mucho del escenario al que hemos estado acostumbrados, y además comentabas algo muy importante que creo que también se conjuga perfectamente con esto, que es el aspecto de la prevención. Informar, dar a conocer, de alguna manera es una estrategia de prevención que evita reprimir, pero tampoco, como bien decías, y eso es parte de la condición humana, pues no garantiza que la persona no vaya a cometer
un delito, pero por lo menos estás haciendo un esfuerzo oficial desde tu posición como autoridad para prevenir esa incidencia. Creo que ese es el punto al que me refería cuando hablamos de hacer cosas diferentes a lo que la obligación estatutaria del cargo te obliga y poner un poco la huella personal, ¿no? Así es. Y mira, la decisión no la tomé ahorita, es algo que conductualmente vengo yo haciendo desde que fui magistrado del Consejo Tutelar. En aquel momento con otra visión, era yo otra persona, digo, no es que haya yo cambiado de cuerpo, que haya migrado mi alma a otro, no, pero digo otra persona en el ámbito de mi formación, en el ámbito de la experiencia. Si pudiéramos decir maduración, claro, diría que soy otra persona, que no soy la misma persona hoy que la que fui en el año 2001. Y mis acciones han sido enfocadas en ese sentido. En aquel momento pues yo realizaba la difusión de la ley para el tratamiento y protección de los menores infractores, que era la ley vigente. En su momento pues bueno, tomamos una decisión que en el ámbito de la Procuraduría General de Justicia pues ejecutamos también otro programa, un programa que todavía sigue vigente, que se llama Debes Saber, y todo el enfoque tiene que ver también con la parte preventiva, pero sí en aquel momento también con la parte de tratamiento, y buscar la manera de que los jóvenes comprendan que una vez que se comete ese acto y pues de cierta forma considerarlo un error, pues ellos tienen que tener de manera obligada una experiencia legal para conocer los alcances de las normas, y en el futuro en el cual ellos de una u otra manera se van a encontrar, pues entiendan que las consecuencias serán distintas a las que son hoy dispuestas por la ley. Sí, por supuesto. Voy a ir a la última pausa para que regresemos al último bloque de esta extraordinaria plática con el magistrado Santiago Altamirano. No nos tardamos nada. Pues bien, entramos ya a esta última parte, al último bloque, y siempre lo digo, no es una entrevista de esta extraordinaria charla, además con un personaje político preparado, inteligente, convencido de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. En la plática se denota pues la pasión, el ímpetu que le pones a las cosas, a los criterios, a los conceptos. Evidentemente, pues yo tendría que entender que en este momento de tu vida, la posición actual que ocupas te llena plenamente. Pero si tuviéramos que hacer un balance, y esto evidentemente es no solo imparcial, sino además es incompleto, porque pues todavía te falta mucho tiempo en el desarrollo de esto, pero si tuviéramos que hacer un corte de caja, por llamarlo así, y tuvieras que calificar tu estancia en esta posición en el Poder Judicial, ¿qué dirías que ha sido esa parte que podríamos llamar logros y esa parte de objetivos o retos que todavía tienes pendientes por cumplir? Pues como logro, yo creo que, y no un logro personal, como logro social, sería el reconocimiento a la necesidad de lo que estoy haciendo. Y digo, el reconocimiento a esa idea que en el ámbito del Poder Judicial surge hace ya más de 3 años, y que tiene que ver con esta herramienta de difusión, porque he leído por ahí, vaya, dicen que pareciera una locura hasta que esa idea se convierte en una realidad, con la aceptación de quienes están conociendo de ella y que de cierta forma empiezan a enarbolar el que se sigue ejecutando. Y bueno, yo creo que es un logro que la sociedad esté comprendiendo que hay esta necesidad, que tenemos este problema, y que la dinámica que se está llevando derivado de este modelo, pues tendrá en su momento, que ese sería el reto, más resultados que el simple hecho de imponer, como en este caso yo magistrado, o como el juez al que le toca ser juez, lo que dice la ley.
¿Por qué? Porque vamos a lograr entender que es necesario conocer para poder saber en qué momento, a la hora de decidir, irte por el correcto o el incorrecto. Sí, y en ese sentido además está muy claro, si con ese conocimiento tienes una diferencia entre lo bueno y lo malo, pues tomar el camino malo tendrá consecuencias. Efectivamente. Eso parte de una lógica absoluta. Y si habláramos de retos, pues, ¿qué es lo que sientes que te faltaría todavía por hacer? ¿Qué es lo que te gustaría? Mira, te adelanto, ya planteé el tema en el órgano rector del Tribunal Superior. El Poder Judicial tiene dos entes, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia, y el órgano rector del Poder Judicial en su conjunto, pues es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, independientemente que seamos dos entes. Y bueno, en la parte administrativa, cuando nosotros hacemos las funciones como parte de ese pleno, pues tenemos que sesionar. Y esta idea ya la planteé yo en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para poderla ampliar. ¿Ampliar en qué aspecto? Así como está ocurriendo en el ámbito del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pues hemos visto que para el caso de Yucatán la transformación normativa, que viene de 4 años para acá, pues ha sido impresionante y ha sido a pasos agigantados. Estamos hablando del ámbito civil, en donde la parte familiar sale de su apapacho de la parte civil, queda de manera independiente. Ya tenemos un código de familia, independientemente de la parte civil. Tenemos la reforma en la parte mercantil, tenemos hoy este enorme desempeño de la parte jurisdiccional, que tiene más en el aspecto penal que cualquier otra cosa, también una transformación normativa. Tenemos en puerta de manera casi inmediata ya la aplicación del Código Nacional Único. Tenemos en puerta las reformas todavía en la Ley de Mecanismos Alternativos, Ley General de Mecanismos Alternativos, va a ser una ley nacional en donde va a tener aplicación en todo el país. Tenemos una modificación a la ley de víctimas, una modificación más, y hay varios pendientes. Y estos pendientes han estado ocurriendo de manera constante, casi de un día para otro. Sí. Y te confieso, los propios abogados, los propios integrantes del Estado, y no hablo del Estado de Yucatán, sino del Estado, de la forma que tienen las instituciones, pues no se dan abasto en la preparación y acondicionamiento intelectual de lo que está ocurriendo en las normas. Es una transformación gigantesca. Vamos a ponernos a pensar en un ciudadano. Pues obviamente el ciudadano tiene sus propios compromisos, tiene sus propias responsabilidades, tiene sus propias obligaciones, y la dinámica de esto, si es complicado para un abogado, imaginemos cómo lo es de complicado para un ciudadano. Entonces yo creo que el reto es, derivado de esa aprobación del propio Pleno del Tribunal Superior de Justicia, de que este modelo de divulgación ha funcionado correctamente, se pueda aplicar a todos los aspectos del Poder Judicial, en todas las materias, penal, civil, mercantil. Yo creo que ese sería el reto, lograr que podamos dar inicio el próximo año a esta manera de divulgación de las distintas reformas y las distintas nuevas leyes que han surgido y que han modernizado la forma tanto de investigar como de administrar justicia en nuestro país, para que la sociedad pueda tener más claro los alcances que tienen las distintas normas. Es que estaríamos hablando, así como lo planteas materialmente, de reeducar al ciudadano, porque si bien lo comentas, y además me lo quiero suponer, si los abogados, que son los que se dedican a eso cotidianamente, tienen esa complicación de asumir, entender y aplicar todas estas transformaciones, pues los ciudadanos quedamos materialmente en un estado de ignorancia absoluta. Definitivamente. Todo lo que partíamos de una base mental, por cultura, por enseñanza, por simplemente el nivel de convivencia que teníamos respecto de la ley, ha cambiado. Incluso, no lo quiero poner de esta manera, pero no es como que lo que hoy hacíamos de esta manera mañana se vuelve ilegal, pero al final de cuentas es una transformación que implica reeducar por completo, ¿no? Y fíjate que el término que estás usando es un término que de manera constante menciona la Ley de Justicia para Adolescentes, reeducar, que al final, en la Ley de Justicia para Adolescentes, su espíritu es ese, reeducar para que no se cometa el error. Entonces, en este aspecto en el que estamos comentando, que tiene que ver con la generalidad de los ciudadanos, precisamente tiene que ver con la reeducación del conocimiento de lo que ha ocurrido precisamente en estas normas, para poder entender
por qué están pasando tales o cuales cosas. Pues bueno, evidentemente además pensar en un esquema de este tipo es una cuestión permanente que se va a volver en el largo del tiempo una parte inherente de lo que ustedes hacen. No solo aquellos que tienen la obligación de saberlo, los que integran el Estado, como lo habíamos dicho en un concepto global, como los abogados, sino como ciudadanos. Pues estamos hablando de una transformación tan profunda que nos cambia todo el esquema y tiene que haber un mínimo de conciencia, y este es un esfuerzo que va a implicar, pues es un trabajo gigantesco en adelante, ¿no? Pues tan gigantesco que pues dentro de ese planteamiento en el Pleno, con la aprobación de los señores magistrados, que inclusive una de las cosas o peticiones que se hicieron fue que se plantee en el seno del Pleno de los consejeros de la Judicatura, precisamente para que en su conjunto, el Poder Judicial, y digo en su conjunto por sus dos entes, tengan una participación directa en esta actividad, porque pues hasta el día de hoy podríamos decir que yo me lo aviento solo, ¿no? Hasta este momento lo que se ha venido haciendo en esta actividad de difusión, pues lo he hecho yo de manera directa y de manera personal, y ya en esta dinámica, en este proyecto, y que es el reto que tú me preguntabas, pues tenemos que tener más manos, y precisamente esas manos pues las tenemos que encontrar precisamente en los distintos ámbitos. No, y además tendría que verse como una acción institucional. Definitivamente. Porque hay una necesidad evidente, y sobre todo por todos estos cambios que comentas en un lapso tan rápido, de que la sociedad sí tenga un mínimo nivel de conocimiento de lo que implican estas transformaciones. Definitivamente, porque al no ver esta parte humana, porque es una parte humana, bien has dicho tú que fue fuera del ámbito de mi responsabilidad, cuál ha sido la dinámica. Soy una persona muy inquieta, yo creo que esta parte humana la tenemos que entender primero al interior para poder salir convencidos a compartir. Y digo compartir no porque sea de nosotros, sino compartir porque está ahí. Nosotros estamos compartiéndola entre nosotros, pero necesitamos compartirla hacia afuera, porque es de todos, no es de nosotros, no es de la propia Constitución. Si fuera un ser viviente de la Constitución, no le pertenece a la Constitución, es de nosotros. Sí, claro. Entonces hay que compartirla, pero hay que compartirla en un modo en que pueda ser entendida y no en la rigidez que dice la propia norma, porque pues por eso es una norma, por eso es una regla, ¿no? Tiene su propia rigidez, y el ciudadano no va a alcanzar a entender en esa rigidez cuáles son los alcances que tiene. Digo, y si antes no teníamos de por sí ese conocimiento con estas transformaciones y con estos cambios, pues bueno, me quiero imaginar la complejidad. Antes de terminar, porque evidentemente el tiempo me va apretando los espacios, y considerando, insisto, que estás muy contento en lo que estás haciendo, se nota, estás muy comprometido y además con muchas ganas de hacerlo, pero evidentemente en las carreras políticas, en las carreras profesionales hay antes y después. ¿Hacia dónde te ves en el futuro? Pues yo creo que ahorita tengo un tiempo en donde de cierta forma se va a calificar lo que yo he hecho. Fui nombrado para un primer periodo de 4 años, termina ese periodo, y tengo el derecho de solicitar un segundo periodo de 11 años. Yo creo que lo inmediato es eso, ¿no? El que ocurra después, pues bueno, es circunstancial. Uno como persona en desarrollo en el ámbito de su conocimiento, en la búsqueda de hacer las cosas que te gustan, en la búsqueda de nuevos proyectos, yo creo que tiene que ser uno muy objetivo y pensar en lo que debe de ser. Y yo lo que pienso en este momento es precisamente en el tema de poder estar en condiciones de pedir esa nueva oportunidad de continuar en el Poder Judicial por 11 años más. Estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en la circunstancia correcta, y esto pues nos lleva a pensar que vamos a verte por un larguísimo tiempo más en el Poder Judicial. Y lo que hay que celebrar, lo que hay que festejar, y lo decía yo hace un momento y lo decía también al principio, es que pues cuando se hace con convicción, cuando se hace con tanta pasión, pues evidentemente el resultado tiene que ser bueno. Se te ve contento haciendo lo que haces, y eso es lo importante. A mí no me resta más que agradecerte por haber estado aquí, Santiago, por esta extraordinaria plática,
por todo esto que nos has compartido, pues de tu historia personal, de lo que estás haciendo, esta última parte de la importancia que tiene difundir todas estas transformaciones, estos cambios en el Poder Judicial, y pues agradecerte mucho que hayas estado aquí en Confesiones. No, yo te agradezco la invitación, agradezco al auditorio la posibilidad de verme, de escucharme, y pues de cierta forma también transmitirles esta necesidad, ¿no?, que hay, y pues bueno, buscar en Quintana Roo pues a sus autoridades. Vaya, aquí yo de manera permanente a través de las redes sociales recibo una cantidad impresionante de peticiones de acudir a distintas escuelas. Mañana tengo precisamente dos conferencias, y bueno, yo creo que es importante conocer para poder tomar adecuadamente y objetivamente una decisión. Y pues bueno, te agradezco nuevamente la invitación. No, y además dejar abierta la posibilidad, están a la disposición las cámaras y la señal de este canal para continuar con esta labor tan importante de difusión, que sí, realmente es muy importante. Muy importante. Y a ustedes, como siempre, como todas las semanas, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos sin falta la próxima.